Any other organizers or panelists on the line. When you are ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros otra vez. Algunos de vosotros ya veo que repetís, que eso me encanta. Y nada, son las 5 ya hora española, o sea que vamos a empezar con el webinar. ¿Me podéis confirmar alguno que me oís bien, por favor? Perfecto, muchísimas gracias, Chema. Pues nada, vamos con ello. El tema de hoy es un clásico que hasta ahora no hemos sabido explicar todo lo bien que debiésemos, así que ahí va un esfuerzo para intentar explicaros hoy el concepto de valor en riesgo o value at risk, que es la medida básica de medición de riesgo en DarwinX. Así que vamos con ello. Por favor, interrumpidme, cuestionadme, porque esto es un tema complejo que requiere de ciertos fundamentos estadísticos, pero haré lo máximo que pueda para explicarlo de manera rigurosa pero intuitiva a la vez. Así que si por favor en algún momento os pierdo, decídmelo porque si no, no os puedo ayudar. No, pensad que no os veo. No os veo la cara de perdidos. Así que vamos con ello. Como sabéis, en DarwinX lo que hacemos es transformar cualquier estrategia de trading con un riesgo de la elección del trader en un Darwin con un valor en riesgo del 20%. En esencia, lo que hacemos es coger vuestro timing como traders y lo convertimos en un activo que tiene un riesgo conocido para el inversor. Y como el inversor ya conoce el riesgo, elige cuánto invierte para arriesgar exactamente lo que está dispuesto a arriesgar. Y la pregunta es, ¿qué coño es esto del value at risk? Bueno, vamos a empezar al más alto nivel. O sea, el VAR, o el valor en riesgo, es una forma de medir o cuantificar la incertidumbre o el riesgo, que son dos formas de decir lo mismo. Entonces, por ejemplo, a un nivel intuitivo, si pensáis en estimar cuánto puede valer un bono del tesoro con vencimiento de 3 años dentro de un mes, pues con mucho y eso que la deuda parece que está siendo más volátil en España o en diferentes países, con un rango de certeza muy, muy importante, podemos decir que es muy improbable que el valor de ese bono se haya movido más de un 0,5% en el próximo mes. Sería una catástrofe que se moviese más, ¿no? Y sin embargo, si lo que estamos hablando, por ejemplo, es de la acción bueno, ahora ya lo sabemos, ¿no? Pero si hablásemos de GOEX o cualquier acción del mercado alternativo, pues es muy difícil. Hay mucha incertidumbre en cuanto al rango en el que podría moverse el precio de una acción de estas dentro de un mes. ¿Por qué? Pues porque es más volátil. Es decir, el VAR lo que hace, y ahora lo veremos cómo, nos ayuda a acotar la diferencia o cuantificar la diferencia en el riesgo de, por ejemplo, esos dos instrumentos financieros, un bono de deuda del Estado y una acción volátil de un mercado alternativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues, por ejemplo, si tenemos un instrumento financiero, como por ejemplo pueden ser el S&P 500, S&P 500, del que tenemos mucha información histórica y además sabemos, y esto es muy importante, sabemos que el riesgo de ese activo no ha cambiado, no va a cambiar a futuro. ¿Por qué? Pues porque el S&P 500 seguirá siendo un índice que traquea las 500 empresas más grandes cotizadas en Estados Unidos. Y eso pues no cambia de un día para otro. Bueno, pues si tuviésemos eso, lo que podríamos hacer es cuantificar el riesgo de ese índice. ¿Cómo lo haríamos? Pues, por ejemplo, si tuviésemos, a ver, ¿cuántos meses? 40 años, que serían unos 500 meses de información, que seguro que los hay, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Cogeríamos los retornos mensuales medidos mes a mes del S&P 500 durante los últimos 40 años, es decir, 480 meses, y lo que haríamos sería, por un lado, plotear aquí el retorno mensual, o sea, por ejemplo, aquí pondríamos los meses donde se perdió un 10% o más, y contar el número de meses en los que se ha producido ese evento. Por ejemplo, el evento perdí un 1,75%,
En este caso, y no sé si cuántos años era esta muestra, lo he sacado de Google Chrome, en este caso, este evento se produjo 15 veces. Extrapolando al ejemplo en que tuviésemos 480 meses, es decir, 40 años de experiencia, para saber qué podía pasar el peor 5% de los meses, ¿qué es lo que haríamos? Pues 480, el 5% de eso viene a ser 24 meses, ¿no? Pues ordenando del peor mes al mejor mes de los 480, lo que haríamos es contar aquí hasta que llevásemos acumulados 24 meses de las peores pérdidas, el 5% de la muestra. Si en este caso, como viene a ser más o menos, tuviésemos el 24 mes peor fuese una pérdida del 10%, pues podríamos decir que con un 5% de probabilidades perdemos el 10% o más y con un 95% de probabilidades perdemos menos del 20%. Es decir, de los 480 meses tendríamos 24 que con una pérdida peor del 10% y 456, si no me estoy columpiando, con una pérdida inferior al 10%. Hasta ahí os he conseguido explicar el concepto. O sea, lo que hacemos es construir una distribución, en este caso con datos históricos, para ver qué ha pasado en el pasado. Bien, bueno, pues ya tenemos esta información. Y esto, en este caso, por ejemplo, en el caso del S&P 500, pues es una bastante buena aproximación de lo que podría pasar a futuro. ¿Por qué? Porque el experimento, invertir un mes en el S&P 500, es extremadamente improbable que cambie de hoy para mañana, de aquí al mes que viene. O sea, es razonablemente seguro extrapolar el pasado al futuro, obviamente con las salvedades que eso implica. Sin embargo, cuando, en este caso, mirar para atrás ayuda, ¿no? El concepto de mirar para atrás ayuda. Pero en el caso de una estrategia de trading, esa garantía no la tenemos. ¿Por qué? Pues porque el trader tiene un montón de discreción a la hora de jugar con los parámetros de su estrategia. Puede cambiar de un día para otro. Y de hecho os voy a enseñar un par de ejemplos en los que eso se produce. ¿Qué podría cambiar? Pues os voy a comentar los ingredientes o los factores de los cuales depende el riesgo y, por tanto, el VAR de una estrategia de trading o de un Darwin. Uno de los factores de riesgo, ¿cuál es? Obviamente, la frecuencia de las operaciones. Si normalmente hago 20 operaciones al mes sin cambiar nada más, o sea, si siempre tomo 20 operaciones de una determinada duración, con un determinado apalancamiento, y de repente, de un día para otro, empiezo a tomar 80 operaciones al mes, pues lo lógico, si no ha cambiado nada más que el número de operaciones, es concluir que estoy aumentando mi riesgo. ¿Por qué? Porque si apuesto más veces, pues el rango de resultados se amplía, tengo más incertidumbre. No sé qué, es más difícil prever lo que pasa tras 80 operaciones, porque pueden pasar más cosas que en las primeras 20 de esas 80. Eso es de cajón, ¿no? Siguiente factor que influye en esto, el apalancamiento y la duración. Si en una operación, pues la posible volatilidad de esa operación es que con un 99% de probabilidades pierda el 1% o gana el 1%, eso es una cosa. Si apalanco esa posición de manera que con esa probabilidad puedo ganar un 20% o pueda perder un 20%, pues obviamente he aumentado un montón el riesgo. Lo mismo, por ejemplo, para la duración. Si normalmente tomo operaciones y manteniendo todo el resto constante y estoy en el mercado durante 20 minutos, una cosa es esa y otra cosa es estar en el mercado durante 2 días con cada una de esas operaciones. Me comentáis que hay problemas con el audio, os pido disculpas. ¿Me oís bien ahora? Sí, creo que sí. Bueno. Perfecto. Bueno, pues la duración lo mismo, ¿no? Si paso de invertir de 20 minutos en 20 minutos a invertir en 2 días, pues obviamente si invierto en 2 días pasan un montón más de cosas después de los primeros 20 minutos que no pasarían si hubiese cerrado la operación en ese momento. Y luego estamos asumiendo que lo único que cambia es el trader, con lo cual pero estamos simulando que el mercado también es una cosa viva que se mueve también. Se mueve también tanto la volatilidad del mercado como la correlación entre los diferentes activos que están en ellos. Y a veces, pues, que dos activos se comportan de forma diferente y a lo mejor en momentos de estrés pasan a comportarse igual. Y en ese caso, pues también cambiaría el riesgo de invertir, ¿no? Es decir, en el caso de una estrategia de trading, este supuesto de el pasado más o menos es similar a lo que pasa en el futuro
no se cumple. Y por eso, mucha gente que piensa que el drawdown o las medidas de retorno a pasado son una buena herramienta para predecir el futuro, pues no aprenden esta lección hasta que es muy tarde. Entonces, os voy a enseñar un par de ejemplos, por ejemplo, en DarwinX, de cosas que pueden pasar. Y no estoy diciendo que las estrategias que os voy a enseñar sean malas, sino que hay situaciones que se pueden dar en las que la gente dice, no, es que iba muy bien y de repente el trader la estrategia se pegó una castaña y no me avisó. Bueno, pues os voy a enseñar un ejemplo que podría ser, por ejemplo, este. Imaginaos que estamos el 1 de agosto, a 1 de agosto de 2015. Entonces vemos este track record, oye, 0,25, 4,53, un mes malo, pero vamos, muy poca pérdida. Y hasta finales de julio, pues el trader lleva ganado un montón de dinero y bueno, va muy bien, ¿no? Y parece que es poco volátil. Miramos la curva, más de lo mismo, ¿no? Es una curva, bueno, sí, aquí ha habido un drawdown del 10 o el 15%, pero bueno, no es una cosa dramática y hasta aquí muy bien. Y de repente, ¡pum! El 80% de la cuenta a tomar viento. ¿Y esto por qué? Dice, esto no se veía venir. Bueno, pues depende, no se veía venir, depende de dónde estuvieras mirando. Si lo que estabas mirando era para atrás, pues obviamente no lo podías ver venir, era imposible saberlo. Si estabas mirando otras cosas, que es por ejemplo lo que medimos nosotros, entonces sí que se podía ver venir. Vamos a ver lo que pasó aquí. Estoy yendo al Trading Journal de este, a ver, esto lo voy a poner en, perdón, no lo he puesto en castellano. Tarda un poco en cargar, pero esta visualización, que no la hemos publicitado lo suficiente, es muy potente a la hora de entender el estilo de trading de un trader, ¿no? Entonces nos hemos ido aquí al Trading Journal, lo he puesto ya en castellano. Esto sería de alguna manera el diario de operaciones, que es un grafiquito en el que lo que hacemos es plotear todas las operaciones que ha tomado una estrategia desde que empezó a operar, ¿no? Entonces vemos aquí el número de operaciones. Haré un webinar también para explicar esta, pero lo que me quiero centrar ahora mismo es, veis, esta es la curva de retornos que hemos visto con menos granularidad en el otro gráfico, y aquí está el gran drawdown este, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es hacer aquí un zoom para ver el periodo este fatídico. Y vamos a ver lo siguiente. Lo que vemos aquí es que, un par de cosas. La escala esta verde, lo que está midiendo es el riesgo que se toma por posición en múltiplos de apalancamiento del euro dólar. ¿Qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, que en este caso, a ver, vamos a ver, fijaos aquí en el D-Leverage de 50 en este caso, pues aquí a estas alturas, la posición que estaba abierta, vamos a ver aquí, esta posición que estaba abierta aquí, tenía un apalancamiento de 9 a 1, lo cual quiere decir que era 9 veces tan arriesgada como invertir sin apalancamiento en el euro dólar. O si vamos aquí para atrás, por ejemplo, pues tenemos una posición de 0,9, 2,1, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, pues pasó que el trader empezó a ir el mercado en su contra y lo que fue haciendo fue, y la escala está distorsionada porque aquí tiene un pico de 300 a 1, ¿no? Pero lo que veis aquí es una escalera gradual en la que según va perdiendo, va aumentando el apalancamiento por operación. Entonces, al principio no se notaba mucho esto, pero a partir del 18 de agosto empezó a ser cada vez más fuerte y aquí ya había tenido un episodio de hacer lo mismo en el pasado, ¿no? Entonces, siguió, según iba perdiendo, aumentaba, siguió yendo en su contra y aquí llegó el gran batacazo. Lo que era un drawdown malo, pero ya aquí se pegó la gran leche porque asumió un montón de riesgo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se podía ver esto? Pues realmente, si estabas mirando al histórico, no podías haberlo sabido. Pero aquí, en Darwin, en la gestión de riesgo, si miramos la evolución del VAR en este mismo periodo, que es súper interesante, podemos ver que en el periodo desde julio hasta principios de agosto, el trader estaba apostando más o menos lo mismo que habitualmente, con un VAR del 25%, que es un riesgo alto, pero asumible todavía. Y de repente aquí, según empezó por la razón que fuera, empezó a ir en contra del mercado y su estrategia de gestión de riesgo lo que le dijo es aumentar riesgo de posición, aumentar. En cuestión del 3 de agosto al 10 de agosto, en una semana, había más que triplicado el riesgo mensual. Y la castaña no se la pegó hasta mucho después, pero en ese momento ya teníamos toda la alarma de que algo iba mal.
Ah, perdonad, es que pongo la mano encima del ordenador y debe estar el micrófono ahí y hay momentos en los que no me oís. ¿Me habéis seguido esta última explicación? O sea, básicamente lo que os estoy mostrando aquí es que había una serie de indicadores de apalancamiento por trade que estaban avisando ya pues eso, desde el 4 o el 5 de agosto que el trader estaba subiendo el riesgo un montón. Y si miramos, por ejemplo, el histórico de retornos, aquí todavía iba todo bien. Aquí parecía que no había pasado nada, estaba subiendo el riesgo, pero no había pasado nada. Y llegó un momento en el que hubo un movimiento de mercado que le cogió al trader con un montón de riesgos. Y volvemos aquí a la curva de VAR, teníamos aquí, en ese momento del 17-18 de agosto, estaba en máximos de riesgo, le cogió con el pie cambiado y el resto es historia. ¿Se podía ver venir? Pues si miras solo el drawdown, no. Pero es que mirar solo el drawdown, como os he comentado, es muy peligroso porque ignora que hay un montón de cosas que pueden cambiar de un día para otro y llevársete la cuenta por delante. ¿Vale? Así que, y esto en el Trading Journal, o sea, es realmente una vez que lo entendéis, vosotros que sois traders la mayoría, coges ya callo para ver muy rápidamente qué es lo que hace un tío. Y con esto, solo con mirar este gráfico ya ves, es que en cuanto empieza a perder, lo que hace es doblar el riesgo. Y luego la gente nos viene y dice, pero ¿por qué tengo un 2,6 en gestión de riesgo? Pues precisamente por eso, porque muchas veces va bien, pero si en lugar de ir a favor tuyo va en tu contra, como le ha pasado en este caso, pues se te lleva la cuenta por delante. Y eso es lo que, bueno, si tú lo quieres hacer, pues es tu dinero, no somos quienes para decirte, pero desde luego yo como inversor esto no me gustaría. Esto es un principio de martingala, efectivamente, Marcelo. O sea, esto es lo que puedes pensar como una martingala. Cuando sale mal, doblo riesgo para recuperar más. Sería un tipo de grid en este caso, que tiene esa característica, ¿no? El retorno parece que va muy bien, es muy constante, pero llega un momento en el que deja de serlo. Antes o después, lamentablemente, se la pegan todas. Entonces, volvemos a la presentación. Ese es el motivo por el cual en DarwinX lo del drawdown no lo miramos en gran medida, lo que hacemos es mirar sobre todo el riesgo a futuro y vamos gestionando el apalancamiento de los inversores de forma dinámica para que el riesgo sea más o menos constante, lo cual pues ya te da más garantías. Entonces, volviendo al concepto de value at risk, ¿qué es? Es una medida de incertidumbre futura. Aquí, por ejemplo, vemos tres tipos de curvas. Por ejemplo, la curva está estrecha podría ser el famoso bono del tesoro. ¿Por qué es estrecha? Pues quiere decir que la mayoría de resultados están muy cerca, o sea, el cuerpo de esta distribución está muy cerca de la media. Mientras que si nos vamos al bar alto, hay muchos resultados, por ejemplo aquí en la cola, que están muy lejos de la media de la distribución. O sea, quiero decir que hay mucha volatilidad, por lo tanto más riesgo. A un determinado horizonte temporal es mucho más difícil predecir. O sea, seremos mucho mejores prediciendo lo que pasa con la estrategia con bar bajo de lo que seríamos con la estrategia de bar alto, porque hay mucha más dispersión en el caso del bar alto de la que hay en el caso del bar bajo. Es mucho más difícil adivinar la alta de bar alto que la de bar bajo. Llevado al extremo, si no hay volatilidad, pues es que no hay incertidumbre, entonces es muy fácil de acertar, ¿no? A ver, ¿hay alguna forma de ver la duración media de las operaciones ganadoras y la duración media de las operaciones perdedoras? A ver, yo las pérdidas y dejar correr las ganancias. La mejor forma de hacer esto, Jordi, es te vienes aquí a Darwinia y te vienes a la consistencia y lo que tienes es una gráfica en la que ves la duración de los trades frente al P&L en pipos del trade. Esta es una forma de verla. Y otra es, te vienes a la máxima excursión favorable y adversa por trade y aquí tienes, mira, en este caso, por ejemplo tiene aquí una sucesión muy grande en la que coge pequeñas ganancias y deja correr muchas pérdidas. Esto en este caso le habrá penalizado bastante. O sea, esas dos preguntas, Jordi, en el sello de consistencia es donde mejor las puedes contestar. Luego, Marcelo... Entonces, al armar una cartera se calcula el VAR de cada estrategia y de la cartera en su total. Entonces, esto es un tema... Entiendo, Marcelo, que me preguntas como posible inversor en Darwins.
Las carteras de Darwins lo que hacen es, tienen en cuenta el riesgo desde hoy, además que hemos hecho el despliegue, tienen en cuenta el riesgo de los Darwins como conjunto. O sea, lo que vemos es la posible distribución del valor de tu cartera dentro de un mes, teniendo en cuenta todos los Darwins entre sí, que no todos se mueven a la vez, de la misma manera. Perfecto, entonces estamos aquí ya. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a este resultado a futuro? Bueno, pues lo que podemos hacer es, asumiendo que no cambia el patrón de operaciones, o sea, se mantiene constante el número de operaciones o todos los parámetros que influyen, lo que podríamos hacer es decir, bueno, sabiendo el P&L que ha tenido en porcentaje de la cuenta diario esta estrategia, con estos parámetros y con esta operativa, pues podemos construir una distribución de valor de un día o incluso proyectarlo a futuro haciendo lo mismo para una semana, simulando posibles retornos con ese comportamiento para una semana o más allá incluso a un mes. Y eso es precisamente lo que hacemos al calcular el VAR. Decimos, asumiendo que el patrón de operativa es este, ¿qué cosas pueden pasar en un mes? Pues lo que tenemos es un motor de simulación que está simulando esos posibles resultados para proyectar esta distribución en el futuro y medir la cola del 95%. Entonces, ¿qué significa el valor en riesgo? Pues es proyectando el patrón de operativa actual y manteniéndolo constante, lo que hacemos es decir, ¿cuánto se podría perder el peor mes de cada 20? El 5% de los meses. Pues este peor mes de cada 20 y hacemos la integral de esta curva hasta que llevamos acumulado el 5% del área total debajo de esta curva y vemos que es un 20%. Y lo que hacemos es gestionar el riesgo de los Darwins de manera que se cumpla que solo puedas perder el 20% o más con un 5% de probabilidad mensual. Entonces, eso es el valor en riesgo. Es una medida de proyectar el riesgo de una inversión. Entonces, ¿en qué parte de la interfaz se ve dicho cálculo de VAR en el conjunto del portfolio de Darwins? Ahora entramos en eso. Si sois traders, la forma de saber vuestro VAR es esto, venir aquí a Darwinia, gestión de riesgo y tener la estabilidad de riesgo con una curva que os va indicando el VAR que tenéis en cada momento, el mínimo y el máximo. Esto es súper útil y además os va dando feedback de cómo evoluciona vuestra nota, porque aquí lo que veis es también la evolución de vuestra nota de gestión de riesgo en su componente de estabilidad de riesgo en cada momento. Entonces, por ejemplo, cuando hay un salto, vamos a ver esta. Por ejemplo, el lunes, aquí, a partir del 30 de marzo, empezó a hacer algo que le sentó mal a los algoritmos, ¿no? Pues podríamos verlo aquí. ¿Qué hizo entonces? Pues pegó un subidón aquí y luego pegó otra bajada. Y eso al algoritmo no le gusta porque lo que está midiendo es que el riesgo sea estable. O sea, da igual que sea alto o bajo, pero lo importante es que sea estable, por eso le penalizo. Entonces, volviendo a la pregunta de dónde se ve el riesgo de la cartera, y os tengo que admitir que sé que iban a hacer el despliegue hoy, el equipo, pero no sé si lo han hecho ya o no. Entonces, ahora os comento. Sí que lo han hecho. Y además está el motor de correlaciones ya. Entonces, yo veo que cada uno de mis Darwins tiene un VAR del 20%. Individualmente, el equity en riesgo es el 20% del valor de mercado actual que tiene la inversión. Pero, como no se correlacionan entre sí al 100%, el riesgo de la cartera es menos de la mitad, el 43%, de la suma de las partes. ¿Cómo sé esto? Pues lo que hacemos es calcular con la matriz de correlaciones entre los Darwins que están en mi cartera, que la veis aquí. Veo, por ejemplo, que NTI y RCA tienen muy poca correlación. NTI, por ejemplo, tiene incluso correlación negativa con LEM, es decir, cuando NTI gana, LEM pierde y viceversa, lo cual no es malo, siempre y cuando los dos ganen de media. Y así sucesivamente. O sea que vemos que en mi cartera tengo correlaciones muy bajas, salvo en el caso de LEM YJK, que como veis tiene una correlación bastante alta. O sea, LEM e YJK tienden a ganar y a perder a la vez, lo cual, desde el punto de vista mío como inversor, no es muy bueno. Es el único activo que tengo aquí que no diversifica gran cosa. Realmente debería elegir entre uno de los dos. Y el resto lo veo que está en verde, está bien. Entonces, ¿cómo sabes el porcentaje de equity en riesgo? Aquí arriba a la derecha te dice que es el 8,7%. Es decir, he invertido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Darwins, cada uno de ellos individualmente con un VAR del 20%, pero mi cartera, como los he elegido, y la verdad es que ha sido
entre nosotros al tuntún, porque tampoco he hecho este análisis hasta ahora. Los he elegido bien, por potra. Parece que diversifica bastante y el equity que tengo en riesgo realmente no es el 20, sino el 8,7%. Que esta es la funcionalidad nueva que hemos desplegado hoy. ¿Vale? Entonces, volvemos a la presentación. Y realmente esto es lo que os quería explicar hoy. He dicho esto es un tema complejo que no es fácil de, bueno, desde luego de explicar, pero tampoco de entender. Entonces, si tenéis cualquier duda, por favor, dadle con fe. Y repito, no hay preguntas tontas, solo respuestas tontas. A ver. En una estrategia automática donde corren varios sistemas, el riesgo es de la estrategia, pero puedes calcular para cada sistema de mi cartera. Marcelo, esto es una cosa que nos lo pedís todos los desarrolladores de algoritmos. Lo que hemos proyectado implementar es que a nosotros no nos llega en ningún momento qué trade corresponde a qué estrategia, más allá por el campo de comentario con los magic numbers, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar una funcionalidad mediante la cual, si tú nos reportas los magic numbers, nosotros podemos tratar todos los trades dentro de una cuenta como si perteneciesen a diferentes estrategias, cosa que no podemos hoy. O sea, lo podríamos calcular una vez que tengamos la información en esto. ¿Se va a enviar la grabación? Sí que se mandará. Y eso es, con el Magic Numbers. ¿Tenéis alguna duda más? Y repito, tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? O sea, esto a mí me encanta, o sea, que no me seáis pudorosos, por favor. Ok, pues parece que os va quedando claro. Bueno, pues nada, si veis, por favor, como habéis visto hoy, por ejemplo, hay un montón de pequeños secretos en la interfaz de DarwinX que una vez que os lo explicamos se abre la luz. Así que hay varias cosas ahí. Una sería escribirme a mí, a Juan, voy a escribir aquí bueno, algunos ya me conocéis, ¿no? Pero juan@darwinx.com. O bien en el interfaz nuestro, arriba veréis que últimamente aparece una oferta para haceros una demo y ahí lo que hemos hecho es contratar a un tío excepcional que lo que hace es hacer una demo y se pasa el tiempo con vosotros explicándoos cualquier duda que tengáis de la interfaz para que ya estéis completamente capacitados para sacarle el máximo partido. Así que, por favor, haced uso de eso, es completamente gratuita. Os doy mi palabra de que no os vamos a tocar los cojones llamándoos para que os abráis cuenta y todo esto, porque yo odio cuando me hacen eso y no lo haremos nunca, pero nos daría mucha pena que hayamos invertido un montón en hacer una funcionalidad súper potente y no ser capaces de explicaros todo lo que se puede hacer con él. Me pregunta alguien que quién soy. Soy Juan Colón, uno de los fundadores de DarwinX. Perdona que no lo he dicho al principio. Y hay una pregunta de Luis, yo creo que las demos son precisamente para eso. Pide una demo y te enseñarán y te enseñará Jesús desde el paso 1 al paso 30, todo lo que tengas dudas. Entonces, ¿por qué establecemos el 20%? Vamos a ver. O sea, nosotros al final hemos tomado una decisión. Hemos decidido que queríamos que el riesgo de una cartera de Darwins fuese más o menos el que tengo aquí. Que pudiera perder más o menos el 10% del peor mes de cada 20. Y eso es comparable a lo que puedo perder con el S&P 500. Entonces, sabiendo que la mayoría de Darwins tienen una correlación que es esta, lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a hacer que un Darwin individual sea igual de arriesgado que una acción individual del S&P 500, de manera que una cartera de Darwins, teniendo en cuenta la diversificación, sea igual de arriesgado que el S&P 500. O sea, queríamos que una cartera de Darwins fuese comparable a invertir en un índice bursátil. Y por eso llegamos al 20%. O sea, con esa información y con la diversificación que hay entre los Darwins, llegamos a que lo más adecuado era ofrecer los Darwins con un sabor de riesgo del 20%. El otro motivo era que la mayoría de los inversores con los que hemos trabajado estaban invirtiendo en el Darwin del 20%. Ese fue el principal motivo.
y luego tengo que balancear el micrófono porque sale. Os pido disculpas, voy a hacer una inversión en equipamiento de audio porque claramente lo que tenemos no es una buena idea. Entonces, el parámetro riesgo es de los más valorados de los Darwins. Vamos a ver. Nosotros lo que hemos hecho con los Darwins, la gran diferencia entre un Darwin y un montón de productos que hay de cuentas gestionadas o copy trading o eToros y similar, es que DarwinX controla el riesgo de los Darwins de forma independiente de los traders. O sea, nosotros no os garantizamos que vayáis a ganar dinero en DarwinX, al revés. O sea, si invirtiendo, muchos de los Darwins son malos, porque no todo el mundo es buen trader. Lo que sí que os decimos es que el riesgo de todos los Darwins es similar y es que de cada 20 meses invirtiendo, perderás el 20% más en uno de ellos. Y eso es lo que hacemos. Y gestionamos de forma dinámica el apalancamiento de las posiciones para que el resultado sea eso. Entonces, Marcelo, tu pregunta es, ¿un riesgo promedio debiera andar por el 10% promedio? Efectivamente, una cartera de Darwins, el riesgo de una cartera de Darwins con 4 o 5 Darwins o 6 debería andar por el 10% de value at risk. Y luego las demás dudas de los Darwins, o bien me sugerís temas de webinars, en cuyo caso yo lo haré encantado, o bien efectivamente concertáis una cita con Jesús, que estará encantado de hacer eso, y luego también me cuenta dónde estamos todos perdidos para que yo pueda hacer más webinars. O sea que sí. Pero vamos, lo importante es que no os quedéis con ninguna duda, ¿no? Por favor, no hagáis más que preguntar. Luis, este tema yo creo que es mejor que hables con Jesús, que te lo explicará todo bien. Y luego se me ha dejado de escuchar en cada 20 meses invirtiendo. O sea, cada 20 meses invirtiendo en Darwins, perderás el 20% o más en el peor de ellos. Eso es como está calibrado el riesgo. Ok, pues ¿os siguen quedando dudas del tema de la gestión de riesgo? O si no, de verdad, por favor, o sea, con total tranquilidad, escribidme un correo diciendo, mira, Juan, es que no entiendo esto y esto. Y es que si no lo entendéis vosotros, no es porque seáis tontos, es porque lo hemos explicado mal. O sea, que lo tenemos que explicar mejor. Entonces, la forma de contactar a Jesús es o bien escribirle, que es jesús@darwinex.com, o bien en el propio interfaz de DarwinX, cuando te das de alta, arriba, es que en mi caso lo desactivé, pero arriba os aparecerá una cajita en la que dirá, ¿quieres sacarle el máximo partido a DarwinX? Concierta un demo. Entonces le das ahí eso y ya cogéis una cita con él y os lo explica sobre la marcha. Pero a malas, si no funcionase eso, te pongo aquí el correo. Y eso no falla. Perfecto. Efectivamente, o sea, son muchos conceptos, pero esto es como todo, o sea, es como la vida misma. A la vida, cuanto más le metes, más le sacas. Es que no tiene más vuelta de hoja que esa. Pero, o sea, yo os lo doy, es que pensad que llevamos 3 años y pico con un equipo de matemáticos, pues pensando día y noche en cómo hacer todo esto. O sea, que es que aquí hemos montado un tinglao que efectivamente requiere un tiempo para entenderlo. Pero lo hacemos con mucho gusto, o sea que encantados también de que estéis aquí. Es un placer, de verdad. Pues nada, parece que no tenéis ya más dudas. Lo dicho, un placer, muchísimas gracias. Encantado de que me mandéis sugerencias para posibles webinars y en el peor de los casos, para preguntas individuales, está la posibilidad de hacer un demo para preguntar cualquier cosa, de verdad, que es que no hay mala pregunta, solo hay malas respuestas. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Ya es jueves, o sea, estáis ya casi cerca del fin de semana y un placer. Hasta el próximo webinar. Hasta pronto.